El Papa de los pobres, el Papa humilde, el Papa que rompió barreras y logró unir a muchísimas comunidades que no se sentían parte de algo. El Papa Francisco. Se apagó su vela el día de hoy y por supuesto que es una noticia que ha golpeado al mundo entero. Y digo al mundo entero porque el Papa Francisco, ese era el Papa Francisco, y con esas imágenes que llegaron al mundo entero en el momento en que pasábamos una de las situaciones más increíbles de nuestra historia con la confinación que tuvimos por el COVID-19, el Papa caminaba por la plaza de San Pedro completamente solo, pero con la mente y con su vista puesta en un lugar, en el lugar que hoy lo recibe en su regazo, y que por supuesto a muchos nos llega bastante su partida. Nos duele, pero nos da esperanza del cambio. Y para hablar un poco precisamente de ese legado tan maravilloso que ha dejado el Papa Francisco en nuestro planeta, tenemos con nosotros al vocero de la Conferencia Episcopal, el sacerdote Mario Segura, a quien le damos la bienvenida aquí a Mesa de Análisis. Padre, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Natalia, y gracias a todos los que se dan este espacio para poder también reflexionar y darse este gusto de vivir una esperanza, porque como lo acabas de señalar, eso es a lo que invita la partida del Papa Francisco, y de manera particular en este año que es un año jubilar, y tenemos ese lema, peregrinos de la esperanza, y él ha peregrinado hoy a la casa del Padre, ha peregrinado a esa vida verdadera, esa vida eterna a la que todos estamos invitados. Padre, si hablamos de ese legado, Francisco marcó un antes y un después en la Iglesia Católica. Primero saliendo el día que es nombrado como Papa, escogiendo el nombre de Francisco, en referencia al santo, que tiene características muy específicas y que de hecho nunca se había escogido ese nombre anteriormente precisamente por esas características. ¿Qué nos decía con ese sentimiento y con ese nombre que estaba recibiendo él para seguir todo como pontífice? Fíjese que yo me atrevería a marcarlo con las encíclicas que él nos regaló, empezando también con la alegría del Evangelio. A Francisco siempre lo caracterizó la alegría, a Francisco Papa y a Francisco de Asís. Entonces hay esa semejanza hermosísima, porque decía esa frase, parte de la Iglesia. Padre, su palabra siempre fue hasta el último suspiro. Él siempre intentó, y hasta mientras estuvo internado durante mucho tiempo, que tenía al mundo entero en vilo por esa neumonía que padeció, siempre estuvo muy pendiente de la Iglesia, de su pueblo, y que no olvidaran todos los consejos y las palabras que él nos daba. Y durante ese tiempo cada vez se iba poniendo peor. Es una persona mayor, 88 años, que ya estaba afectado. Y el día de hoy, en horas de la madrugada, hora de Roma, bueno, 7:35 aproximadamente se confirma, pero dicen que fue antes, él se despierta y una hora después sufre un derrame. Y luego viene el paro cardiorrespiratorio. Esa es la causa de muerte del Papa Francisco. Una causa de muerte que fue dada hoy en horas de la mañana y avisada precisamente por el Vaticano en horas de la mañana, a eso de la... Padre, y desde una plaza de San Pedro que en este momento está llena y se va a quedar así durante mucho tiempo probablemente, fue ese escenario, la última aparición del Papa, para dar ese mensaje que creo que nos va a quedar marcados a todos en un cierre de una semana mayor, ¿verdad? En un Domingo de Ramos, que todos esperamos verlo, que sabíamos que estaba enfermo y que no se imaginaba la gente que iba a aparecer. Él aparece, y aparece en condiciones, ¿verdad?, de salud que se ve muy notables, muy desgastado, pero con una fe
intocable, una fe intachable, una fe que la transmitía. Sí, permítame la expresión coloquial, Natalia, decir que se muere con las botas puestas, diríamos, Literal, al latico. No quiso en ningún momento aflojar y nos deja esta marca, como usted señala, de un jubilar de la misericordia. Y por ello también es muy significativo que estamos en la novena de la Divina Misericordia. La fiesta la celebramos, si Dios quiere, el próximo domingo, y que fue en la fiesta de la Misericordia que murió también Juan Pablo II. Entonces este legado también es algo maravilloso, porque para nosotros es el signo de la vida eterna, de que a pesar de tantas dificultades y problemas que tenemos en el mundo, ustedes nos ayudan a darnos cuenta de ellos a través de los medios de comunicación, de los noticieros. A veces, por más que se quieran tener estos espacios tan bonitos como este que ustedes les regalan, hay también esas malas noticias, y el Papa siempre va a invitarnos a tener ese signo de esperanza, ese signo de ofrecer el amor y la misericordia a todos los seres humanos. Padre, a mí me llamó muchísimo la atención esa última aparición, porque era de un hombre, como lo decíamos ahora, cansado, enfermo, probablemente hasta con dolor, pero que ahí dio sus palabras, se le entendieron bien, habló lo que pudo y hasta apareció sin oxígeno. De hecho, hay unas imágenes que andan en redes sociales donde él pasa por la plaza de San Pedro o da una vuelta corta y ya llega un punto donde él no da más y le dice a quien lo acompaña que está cansado. Dicen que después de eso el Papa se desmaya, es cuando se lo llevan a que vaya a descansar, pero ese afán de poder dar esa cara, que no lo vean con dolor, que no lo vean triste, ¿verdad? Que lo vean que le está dando todo. Sí, creo tal cual que la imagen de Jesús cuando estaba en la cruz, que unas responsabilidades hubo también ser parte de la Casa Pontificia, entonces tienen el título también de Monseñor. Y esas manifestaciones, muy hermoso, ahorita que ustedes ponían la imagen del vicepresidente norteamericano que se convirtió en el 2019 al catolicismo, y él manifestaba eso, lo significativo que era poder, y estuvo el domingo con él, ¿verdad? Fue una de las últimas personas. Sí, entonces eso, atender a cada una de las personas, ¿verdad? La acogida, y no solamente porque fuera esta personalidad o alguien que nosotros pudiéramos catalogar dentro de los aspectos meramente humanos como alguien que es importante. Uno de los legados más grandes que nos va a dar a nivel de la teología es la teología del pueblo de Dios. Él quiere que todos los laicos puedan sentirse parte de la iglesia, el rol de la mujer que existe en este momento es parte de toda esa reforma que nosotros somos herederos y que Dios primero ha de continuar. Ese es un punto que quiero tocar con usted más adelante. Y yo les voy a contar que yo aproveché, como buena periodista, antes de que saliéramos al aire, hablar con el sacerdote Mario Segura y preguntarle si lo había conocido. Y me doy la sorpresa de que efectivamente hace un año logró estrechar su mano. Y la consulta que le hice, padre, y se la voy a hacer aquí al aire otra vez, se siente esa energía papal cuando uno lo tiene al frente y no verlo simplemente como un mortal más, como podrían verse, sino esa figura que uno ve como intocable, pero que él rompió todos los protocolos a pesar de que eran muchas personas. Claro, le compartía y a los amigos que nos siguen, tuve la bendición de Dios de estar como representante de los párrocos de nuestro país en el sínodo de la sinodalidad. Entonces éramos más de 200 sacerdotes y llegar a pensar que usted iba a poder saludar al Papa cuando somos una fila de 200 personas, y él nos saludó uno a uno y tenía alguna palabra, ¿verdad? Algún gesto, le contaba a Natalia y entonces a los amigos que esa distinción de verdad, donde le dije que era de Costa Rica, él siempre entonces hacía eco de nuestro buen café, que quién sabe qué dirán los otros latinoamericanos. Bueno, y tal y como manda el protocolo, el apartamento papal,
y el despacho del Papa son cerrados y sellados. Veíamos la imagen de que tenían que sellarse. ¿Por qué? Padre, es que se hace esa tradición. Y bueno, y además la iglesia en sí ya está muy llena de simbolismos, ¿verdad? Claro. Y de muchas cosas que hasta ahora vamos conociendo o que siempre han existido, pero tenemos más apertura, creo que en estas oportunidades que años atrás. Sí, estos son momentos que agradecemos de parte de la iglesia porque es un espacio para poder catequizar. Hay muchos símbolos y de esos signos que vemos y que tal vez ni siquiera, Natalia, es que son pocos años que usted puede ver la noticia en el momento, ¿verdad? Sí. Es al instante Sí. que puede llegar y verse gracias a la tecnología, que también el Papa Francisco ha hablado bastante, especialmente sobre la inteligencia artificial y de cómo debe de manejarse. Entonces, darnos cuenta de todo este simbolismo es muy bueno y tiene el signo de cuando concluye de manera total el pontificado. De ahí que sea el cardenal Camarlengo el que lo anuncia, ¿verdad? El que asume, como escuchábamos en esta nota anterior, el liderazgo, diríamos así, en este momento que hay sede vacante. Y comentábamos también entonces ese sellar el apartamento papal y poder hasta que sea elegido el nuevo papa, pues recoger todas las cosas que en ¿Va al ese mismo momento, apartamento, padre? Sí, esa es la tradición. Ha habido siempre un apartamento papal que cuando el Papa Benedicto XVI en la iglesia, que es milenaria, pues se ha mantenido como uno de los signos también que identifican el pontificado. Y el sello viene a ser ese anillo que entonces es único y que es destruido como manifestación de que ese pontificado ha concluido e inicia un nuevo pontificado. Pero es que cuando hablamos de que sellaron el apartamento, ¿verdad? Y es que literalmente lo sellan, lo ponen con lacre o con cera en las puertas. Exacto. Nadie puede entrar. Y todo lo que tal cual lo tenía él, sus escritos, sus secretos, sus memorias, todo queda sellado hasta ese momento. Retiran y a quién entra. Como también un símbolo, como usted lo señalaba, hay todo ese simbolismo. Ahora es esta continuidad, y lo decíamos antes, el Evangelio es lo que se mantiene, es el mismo Cristo ayer, hoy y siempre. Padre, una de las que esperábamos que ocurriera eran las manifestaciones de Argentina. Su papa argentino, latino, había fallecido. Y así como hace 12 años, con gran alegría, los periodistas, colegas míos, anunciaban que teníamos un nuevo papa y que era de su país, así también nos han hecho en esperar las opiniones con respecto a su muerte. Por eso vamos a hacer un enlace con nuestro colega Pablo Duer, de la agencia EFE, que nos informa de Segura. Sumamente agradecida de haber compartido con usted durante este tiempo, hablar Gracias. un poco de las experiencias y también del simbolismo que para muchos es nuevo y que vamos conociendo poco a poco. Hay una invitación importante que usted quiere hacerle a todos los feligreses y a los que quieren mostrar algún tipo de respeto a la partida del Papa. Claro, las condolencias siempre se realizan y en todos los países la embajada de la Santa Sede, que es la Anunciatura Apostólica, tiene abiertas las puertas de la capilla y los que deseen pueden ir a firmar el libro de condolencias, que es una tradición. Ese libro luego se envía ya al Vaticano con las manifestaciones de cariño y de fe de parte de los costarricenses. Está abierta martes, miércoles y jueves de 9 a 12, mediodía. de 9:30 a 12 mediodía y de 3 a 6 de la tarde. Y el viernes, si Dios quiere, tenemos la Santa Eucaristía, también de exequial en memoria del Papa Francisco en la Catedral Metropolitana a las 11 de la mañana. Padre, muchísimas gracias. Gracias a usted, Natalia, y a todos los que han estado con nosotros.
Que pase linda noche. Bueno, y nosotros vamos a continuar con este tema que realmente nos llega a todos al corazón y vamos a hacer enlace y le damos la bienvenida a esta transmisión especial a don Fernando Sánchez. Él es exministro del Vaticano. ¿Qué tal, don Fernando? ¿Cómo le va? Qué placer tenerlo aquí ex embajador, perdón, aquí en Extra Noticias en Mesa de Análisis. ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios. Muy bien, hoy un día lleno de emociones, emociones distintas, ¿no? En este momento de la partida del Papa Francisco. Don Fernando, desde muy temprano yo le he seguido la pista a usted con las declaraciones que ha dado a medios y hay una historia que yo quiero tocar. Yo sé que la ha dicho muchísimo, pero de verdad que hace que uno sienta al Papa más humano, más cercano, que sea real, no ese Papa que vemos en las noticias o ese Papa que veíamos en las imágenes, en las fotografías. Usted tuvo el gran placer y honor de tenerlo cerca, de que él lo tomara del brazo y de que orara por usted y por su familia. ¿Nos puede contar un poco más sobre esa experiencia tan maravillosa? Sí, con mucho gusto. Tuve la bendición cuando me tocó representar a Costa Rica como embajador ante la Santa Sede y después también en el cargo actual que tengo como rector de la Universidad Católica, de encontrarme con el Papa Francisco varias veces. Y tengo muchas anécdotas de su parte más humana, que es la que logró proyectar al mundo y de ahí por qué es tan querido y tan amado, ¿no? Y porque hoy sentimos que partió un amigo, tanto los que los conocimos personalmente como los que solamente lo conocieron vía los medios de comunicación. Y puedo contar muchas anécdotas, pero bueno, la que usted se refiere tiene que ver con el momento en que precisamente lo conocí. Fue inmediatamente después de su elección, que me tocó estar en la Plaza de San Pedro ese día, nunca se me va a olvidar cuando salió el humo blanco, y escuchar su nombre, Jorge Mario Bergoglio, en el momento de la elección. Después vino la misa y después vino la presentación del Santo Padre al cuerpo diplomático, o sea, su presentación a la sociedad o a la comunidad internacional. Desde luego que no faltó un solo embajador, y todos iban pero con su compañero o compañera. En ese momento mi hijo estaba enfermo, yo de hecho estaba en Costa Rica, tuve que regresar al Vaticano cuando renuncia el Papa Benedicto. Y estaba enfermo, mi esposa y mi hija se quedaron en el país. Y después de su mensaje, donde, cierto, tocó los temas de paz, de medio ambiente, de lucha contra la pobreza, y me sentí absolutamente identificado entre sus prioridades y las de nuestro país. Vino el saludo, y el saludo, pues, eran 20 segundos. Yo, pues, después de darle mi saludo de parte del pueblo costarricense, lo que acaté fue disculparme, porque era el único embajador que iba solo. Le dije, me da mucha pena, pero yo vengo solo, Santo Padre, porque mi esposa se quedó en Costa Rica con mi hijo mayor que está enfermo, y está también mi hija allá. Y entonces él me dice, y es pequeñito. Y yo le digo, sí, sí, Santo Padre, ¿quiere verlo? Y sí, claro. Entonces saco la foto que tengo yo, la familia, y se la enseño. Ajá. En ese momento me dice, vamos a orar por él. Entonces pone su mano encima de la foto y comienza a rezar por la salud de mi hijo Fernando. Yo ya estaba muy emocionado, yo sabía que tenía 20 segundos, ya llevamos bastante más de eso. Cuando él terminó, yo me retiré, me jaló del brazo y me dijo, Fernando, no me dijo embajador, Fernando, vení, voy a rezar por vos porque sos un papá preocupado y triste. Entonces me puso las manos en la cabeza y empezó a rezar por mí. Yo siempre lo digo, yo no caí al suelo sentado, porque el barullo que se armó con la prensa, en los medios de comunicación, los flashes, algo insólito, ¿no? Después era común que él hiciera estas cosas, pero esa era su presentación a la comunidad internacional. Claro. ¿Verdad? Nadie se lo esperaba, y menos yo. Cuando terminó de rezar, yo ya no podía prácticamente hablar, estaba muy, muy conmovido. Me volvió a retirar, me volvió a jalar del brazo y me dijo, no, no, para. Ya yo recé por vos, ahora vos rezá por mí. Así conocí yo al Santo Padre. Y 3 meses después, cuando mi hijo regresa ya recuperado, pido permiso para llevarlo a darle gracias al Papa durante un encuentro de ministros de Estado. El Papa atiende a los ministros de Estado como tiene que ser, pero le dedica 4 veces más tiempo a hablar con mi hijo, a preguntarle por su salud y a preguntarle cómo está. Nunca se nos va a olvidar. Igual la despedida, si me lo permite, ¿Sí? La despedida fue fantástica. La despedida fue un día después de que Costa Rica le gana
en la ronda de penales a Grecia en el Mundial de Brasil Ajá. 2014. Y entonces ahí se estila llevarle un obsequio al Santo Padre. Yo dije, qué mejor que la camiseta de Costa Rica con su Más nombre, que es Papa era un Francisco. apasionado del fútbol. Así es, así es. De hecho, si ustedes revisan, esa foto de ese Sí. momento, la entrega de la camiseta, fue portada en la Extra. La Extra sacó como portada al día siguiente. Esa fue Con nuestra las, sí, portada. así es, así es. Y entonces, bueno, él estaba muy al tanto, me dijo, sí, les fue muy bien, estaba muy, muy contento. Pero también mi hijo Fernando, que es muy ocurrente, me Ajá. dijo unas par de semanas antes, papá, el Papa siempre usa un sombrero blanco, solideo, ¿no? No ocupará otro, ¿por qué no le llevamos uno? Entonces, bueno, yo me fui a buscar con él por todas partes de Roma y encontramos un solideo blanco y se lo llevamos, él se lo llevó. Entonces el Papa se lo entregó, cuando lo vio se lo puso el Santo Padre y le dijo, Ajá. mira, me queda muy bien. Se quitó el de él, se lo puso al niño Oh. y le dijo, a vos también te queda muy bien, ese es tuyo. Y de hecho guardamos el solideo como una reliquia Ah, para claro. nosotros en aquel momento. Por Lo cual supuesto. demuestra algo que hoy es conocido, su cercanía, su Sí. sencillez, la forma en que hacía sentir a todos como si estuviéramos hablando con nuestro confesor, con nuestro guía espiritual. Eh, Se sentía uno cerca, escuchado, amado. Él se ponía en los zapatos del otro. Eso fue lo que hizo siempre. A eso se refieren cuando los expertos hablan de la revolución de los gestos, porque todos los cambios que propició, todos los temas que tocó, todo lo que logramos avanzar, el hecho que hoy haya más católicos en el mundo de los que habían cuando él empezó su pontificado, hablan de un fruto profundo a partir del amor, ¿no? A partir del Por amor, de la supuesto. cercanía y de la misericordia, que es su gran legado, ¿no? Su gran legado como pontífice. Hoy todos sentimos, es interesante, que se fue un amigo, ¿no? Un amigo porque todos lo sentimos muy cerca. Ahora a rezar por su alma y también porque su legado continúe, y que el Espíritu Santo inspire a los cardenales electores para tener un futuro pontífice que siga adelante con la obra del Señor. Don Fernando, y es que cómo no íbamos a querer tenerlo usted aquí, si no solo las muchas fotografías que hemos utilizado mientras, en esta entrevista y que han estado apareciendo, sino la cercanía que usted logró tener con el Papa. Ese Papa que yo creo, y hablo como latina, hemos deseado tener y que usted lo ha logrado. Y por supuesto que va a seguir recordando, no solo usted, sino su familia. Y el pequeño Fernando, que yo sé que va a atesorar tantísimo esos momentos, esas fotografías, y es un legado que ojalá y que se siga aumentando con esa cantidad de católicos que se van sumando cada vez más a la religión. Entonces, Fernando, nada más me queda agradecerle de verdad su tiempo, compartir esas experiencias tan íntimas hasta de su familia y permitirnos pues vivirlas con usted, porque cada vez que las cuenta, las siente y de verdad que lo transmite y todos nos sentíamos ahí con usted en ese momento a la par del Papa mientras le decía muchísimas gracias, don Fernando, de verdad por su tiempo. Es que las bendiciones son para compartirlas y yo no me podía quedar callado, sobre todo en aquel momento donde esto no era normal. Hoy Claro. todos pensamos que efectivamente lo pudo haber hecho, pero en aquel momento, cuando empezaba su pontificado, al principio nadie me Sí, creía, claro. inclusive subieron el volumen de los micrófonos que habían a ver si lo que estaba yo narrando era verdad. Y hicieron una nota, inclusive desde aquel momento, porque era una cosa insólita. Bueno, a partir de estos gestos sencillos de cercanía, logró una gran transformación en los corazones de todo el mundo y hoy pues lo tenemos como un referente y un intercesor en Bueno, el cielo. siéntase bendecido, porque eso que ya todo el mundo sabía que le encantaba romper los protocolos, podríamos decir que con el primero que lo hizo fue usted y quedó documentado. Así que ese Papa Francisco es el que se lleva a todo el mundo en el corazón y que estoy más que segura que usted lo va a tener ahí muy presente. Gracias, muchísimas gracias y que pase una linda noche. Con mucho gusto, a la orden. Vamos a ir a una pausa comercial, regresamos muy rápido aquí a Extra Noticias, Mesa de Análisis, para que hablemos del volcán Poás, porque la erupción de hoy dejó sorprendidos a más de uno.
Imágenes simplemente impactantes, videos por cantidades y fotografías de muchísimas partes de El GAM que lograron observar una de las erupciones más grandes que ha reportado el volcán Poás. De hecho, la más llamativa y la más grande reportada desde el mes de diciembre. Pero esas imágenes que realmente son impactantes también son un verdadero problema para los pueblos vecinos, porque esa cantidad de ceniza ahora está cayendo en gran parte de zonas cercanas. Precisamente Cristian Fallas está en la zona de Cajón de Grecia y nos tiene el siguiente reporte. Cristian, buenas noches. Muy buenas noches para todos. El día de hoy conversamos con los científicos en horas tempranas y hasta ese momento el pulso del volcán Poás no era tan continuo ni tan vigoroso, sí se mantenía bastante salida de ceniza. Sin embargo, ya para horas de la tarde esto cambió y muchísimos pobladores del Valle Central pudieron apreciar esta impresionante erupción que ha sido la más potente de estos últimos meses y donde, de acuerdo al OPSI-CORI, pues también arrojó pedazos de bloques, que es importante, de rocas, y casi que llegando cerca a la terraza del mirador, por ende, y la importancia de que se mantuviera cerrado para el público por esta actividad que incrementó el día de hoy de una manera súbita, si se quiere, porque aunque el pulso sísmico, por supuesto que ha sido constante y es vigilado por los científicos, lo cierto del caso es que parecía que estaba en esta tendencia a la baja, sin embargo, con la salida de material, y vean ustedes la erupción que provocó. Entonces, en este caso también, que es una novedad del volcán Poás, no en la boca C, que era lo habitual, sino en la boca A. La B está totalmente inactiva y por eso también llamó la atención de los científicos, aunque es normal en este caso por el macizo alajuelense que cambiara. Sin embargo, el día de hoy entonces le correspondió a esta boca a expulsar toda esta cantidad de material. Escuchamos a uno de los personeros del OPSI-CORI dando un poco más de detalles acerca de esta erupción. Bueno, el volcán Poás sigue en erupción, entonces hay emisiones de ceniza. Esa ceniza generalmente va al suroeste en los últimos días. Las condiciones son muy nubladas por varios días también, entonces no tenemos muchas observaciones de la actividad, pero de lo que hemos visto, la actividad eruptiva ha cambiado o está en proceso de cambiar de la boca C hasta la boca A. La boca C todavía tiene pulsos eruptivos, mientras la boca C tiene emisiones más constantes de ceniza, y también cuando posible durante la noche se ve combustión de azufre, esa es incandescencia que se aprecia por la cámara web. ¿Eso es normal, digamos, que cambie de boca C a la boca A, o cómo es el comportamiento del volcán? Bueno, no hemos visto muchas ocasiones de un intercambio entre las dos bocas eruptivas, entonces definitivamente es algo interesante que estamos siguiendo con cuidado. Bien, acá en Extra Noticias hicimos también un recorrido aquí en la parte alta de Grecia, por ejemplo en el Cajón, donde los vecinos pues sí vivieron en carne propia una vez más esta nube de ceniza, cómo se depositó el material por toda su comunidad. Por supuesto que la preocupación es obvia después de ver cómo se oscureció incluso el día por la cantidad de ceniza que estaba bajando. Esto merced a la dirección del viento hacia el suroeste, de acuerdo apuntan los científicos. Estuvimos acá también y fuimos testigos cómo también el viento cambia y poco a poco se va disipando en una parte, luego el material se deposita en otro y luego hacia la parte baja de Grecia y otras comunidades. Impresionante cómo se notó todo este smog volcánico, como se conoce por parte de los científicos, de manera tal que sí, los vecinos ya se van acostumbrando un poco a este otro vecino incómodo. Sin embargo, el día de hoy se los toma por sorpresa esta erupción que fue importante y también el depósito de ceniza en muchas de estas comunidades. Vamos a escuchar a dos de los vecinos de acá del Cajón de Grecia. Como hoy fue fatal, o sea, fue un caos hoy, el día de hoy, 21, el día de la muerte del Papa nos afectó, ¿verdad? Sí, bastante, demasiado, sí, ya se esclareció un poquito, pero a las 2:30 esto era fatal. Sí, demasiado oscuro, pasaban los carros y se levantaba el polvazal, fue algo tremendo esto.
Y aparte del olor, me imagino. Y todo, no se podía respirar, inclusive había que sacar el pañuelo y taparse un poquito. En el 95 había habido una que fue muy fuerte, que caía lluvia ácida. Yo me acuerdo que estábamos en la escuela y caía lluvia ácida, pero desde ese tiempo nunca ha habido una tan fuerte como en estos momentos. A limpiar todo, ¿no? Sí, sí, como podemos ver ahí el carro y todo el techo y todo está lleno de ceniza. Podemos ver ahí cómo está la calle y el ambiente es gris, ¿verdad? Como se puede ver, todo es gris. Está terrible la ceniza. Bien, comentarles también que la Cruz Roja Costarricense ha tomado la decisión, cartas en el asunto por la situación del día de hoy, refuerza el comité de acá de Grecia con 2 unidades más, que es importante sobre todo por la cantidad de incidentes que ingresaron al servicio de emergencias 911 y sobre todo esta situación de que muchas personas tienen este problema de enfermedades respiratorias y que es importante entonces que tomen las recomendaciones como el uso de mascarilla, algunos toallas o algunos paños húmedos en ventanas, en puertas si fuera el caso, y evidentemente pues si está muy fuerte pues tendrán que desplazarse hacia un lugar un poco más limpio de esta ceniza y también estar atentos a los comités locales de emergencias, a los canales oficiales de lo que está ocurriendo para que tampoco usted se desinforme. Por supuesto, aquí en Extra Noticia le vamos a dar seguimiento a lo que pueda ocurrir y cuál es el comportamiento del volcán Poás a nivel científico en las próximas horas. De momento, la información que les tenemos acá desde esta parte del Cajón de Grecia es el informe de Cristian Falla Vidal, Extra Noticias. Gracias, Cristian, por esta información. Bueno, ¿y cómo reacciona la Comisión Nacional de Emergencias y las alertas que actualmente existen? Alberto Cuadra nos amplía. Alberto, buenas noches. Bueno, una erupción que sin duda alguna pues sorprendió a gran parte del país, sobre todo acá en la gran área metropolitana y en sectores aledaños. Tenemos reportes en varios sectores, sobre todo de Alajuela, donde una vez que salió la pluma, que llegó a cerca de 4 kilómetros de altura, pues sorprendió, y no solamente eso, sino que le dio la oportunidad a muchas personas de fotografiarlo, de también grabarlo mediante pues los teléfonos celulares, y también pues esto se ha reproducido en muchas de las redes sociales. Como ustedes ven, los videos son realmente sorprendentes, pero no solamente eso, sino que eso es una continuidad, según los expertos, de una actividad que inició desde el pasado mes de noviembre. Sería pues la erupción, sería la actividad más importante hasta la fecha, y como lo dicen algunos expertos, venía más bien bajando un poco la intensidad, y también algunos pues expertos afirman que no tuvo una actividad bastante fuerte que la precedió, sino que fue una erupción súbita. Escuchemos lo que dice Blas Sánchez de la Comisión Nacional de Emergencias, acá donde estamos nosotros, quien pues nos habla sobre primero la actividad y también las características de esta erupción del volcán Poás, y también pues lo que significa en la forma científica esta nueva actividad de este macizo. Se genera una erupción importante en el volcán Poás. Según los registros de ellos, esta erupción alcanza unos 2 kilómetros sobre la base del cráter, elevando una columna importante de ceniza. Pese a que el volcán registraba días sin actividad importante, únicamente con salida de gases, esta erupción se presenta sin actividad premonitora, sin algún aviso, generando una erupción importante, lo cual motiva a la Comisión Nacional de Emergencias a mantener las alertas que se han venido manejando las últimas semanas, principalmente por la mayor peligrosidad dentro del Parque Nacional Volcán Poás y hacia los ríos Agrio y Desagüe, principalmente por el descenso de material volcánico que es lavado cuando se presentan lluvias importantes en la parte alta del volcán. Bueno, es importante recordar, vamos a ver el siguiente mapa. Si usted es vecino de sectores como La Juela, Río Cuarto, también Grecia, Sarchí, Poás, Naranjo y Zarcero, algunas zonas cercanas también al volcán, que en estos momentos van a tener una caída importante de ceniza, no solamente desde que se dio este incidente, esta nueva erupción, sino que posiblemente pues haya otro tipo de actividad que se vaya a estar repitiendo en las próximas horas. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones por parte de los expertos? ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Salir, no salir, tener algún tipo de también pues lo que podría ser una medida de emergencia en caso de que pues se dé otra erupción bastante fuerte, y también si somos personas que tenemos algún tipo de problema respiratorio? La principal recomendación, evitar estar en exteriores si se presenta una caída importante de ceniza, cubrir la ventana, las puertas con pañitos húmedos para evitar el ingreso de estos materiales dentro de las viviendas, y evitar realizar actividades hacia exteriores.
Si se presenta alguna lluvia y hay caída de ceniza, la principal recomendación hacia los conductores es evitar accionar los dispositivos de escobillas, pues podrían comprometer los vidrios de sus parabrisas. Lo recomendable en estos casos es aplicar agua directamente sobre la ceniza y lavarlo sin frotar las superficies. También si hay ya reacciones alérgicas o algún problema que se presente a nivel de las personas, que podrían ser las que tengan mayor afectación, los niños y personas adultas, o que ya tengan problemas respiratorios desde antes, entonces llamar al 911 para alertar a las comunidades, a los centros comunales de atención para retirar a las personas o ver cómo les podrían ayudar ante esta afectación que podrían tener. Bueno, nada más acatar las recomendaciones de los expertos, estar informados y sobre todo también estar pues, muy atentos a lo que podría ser la actividad de este macizo del volcán Poás, que tiene una serie de erupciones importantes, pero siendo esta la más grande de los últimos meses. Desde la Comisión Nacional de Emergencias, un informe de Alberto Cuadra. Bien, así llegamos al final de esta edición. Muchísimas gracias por su compañía durante esta hora tan especial que quisimos dedicarle al Papa Francisco. Que pase una bendecida y maravillosa noche. Nos vemos mañana.